¿Quién fue Martín Lutero y por qué eliminó 7 libros de la Biblia? Quédate hasta el final de este video porque la historia te sorprenderá. La Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero, fue un movimiento que surgió en el cristianismo durante el siglo XV. Lutero, un monje católico, estaba profundamente insatisfecho con diversas prácticas y doctrinas promovidas por la Iglesia Católica. Su acción más destacada fue la publicación de las 95 tesis, que rápidamente se difundieron por toda Europa, originando el movimiento reformista dentro del cristianismo. A partir de esta revolución nació el protestantismo. Pero, ¿por qué Lutero decidió eliminar 7 libros de la Biblia después del inicio del movimiento protestante? Esa es la pregunta que exploraremos en este video. Vamos a comprender las razones detrás de esta decisión de alterar el canon bíblico. Antes de analizar los motivos, es importante saber cuáles fueron los 7 libros que Lutero retiró de la Biblia. La versión protestante excluye los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que son Tobías, Judith, primer libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácida y Baruch. La historia apunta a que fue el propio Lutero quien decidió remover estos libros de las Escrituras. Según teólogos y estudiosos del tema, el principal motivo de esta acción fue que supuestamente estos libros presentaban contradicciones en relación con otros textos bíblicos. La Biblia protestante, tal como la conocemos hoy, fue moldeada en el siglo XV con el surgimiento del protestantismo y la exclusión de estos libros, que Lutero creía que no habían sido inspirados por Dios. Sin embargo, ¿cuáles serían las contradicciones que estos textos presentaban? ¿Realmente estos libros no fueron inspirados por Dios? Los críticos de Lutero lo acusan de haber mutilado las Sagradas Escrituras, mientras que sus defensores afirman que actuó correctamente, ya que estos libros, según ellos, no estaban en armonía con la doctrina bíblica. Para entender las motivaciones de Lutero, es esencial examinar cómo estos libros llegaron al canon de la Biblia. Lutero argumentaba que los 7 libros adicionales, incluidos en la Biblia católica, no eran inspirados divinamente. Creía que estos textos habían sido originalmente escritos en griego y no en hebreo, idioma que Lutero consideraba la lengua divina de inspiración. Por esta razón, la Biblia católica posee 73 libros, mientras que la versión protestante, tras la intervención de Lutero, quedó con 66, excluyendo los deuterocanónicos. Lutero no reconocía estos textos como parte del canon, defendiendo que no habían sido escritos en el idioma sagrado. La cuestión es, ¿actuó correctamente Martín Lutero al eliminar estos libros? ¿O fue la Iglesia Católica la que agregó textos que no deberían estar en la Biblia? La decisión de Lutero sigue siendo objeto de debate hasta hoy. Muchos críticos argumentan que los fundamentos presentados por él, como las supuestas contradicciones y la cuestión del idioma, son frágiles. Además, algunos estudiosos sugieren que la verdadera razón detrás de la exclusión de estos libros fue la presencia de pasajes que apoyaban doctrinas católicas, como el valor de las buenas obras, la existencia del purgatorio y los santos. Según estos teólogos, Lutero creó una nueva religión y con ella una nueva versión de la Biblia. Lutero creía que la salvación no se daba por medio de las buenas obras, sino que era un regalo de Dios concedido solo por gracia, mediante la fe en Jesús. Este pensamiento confrontaba directamente la autoridad papal y el sistema sacerdotal de la Iglesia Católica Romana, ya que Lutero sostenía que la Biblia era la única fuente de revelación divina y que todos los cristianos bautizados formaban parte de un sacerdocio santo. Martín Lutero, el revolucionario que transformó la fe y la sociedad. Otro de los grandes logros de Martín Lutero fue la traducción de la Biblia al alemán, haciéndola accesible al público en general y desencadenando una revolución cultural en Alemania. Esta traducción no solo favoreció el desarrollo de un idioma alemán estándar, sino que también influyó en la renombrada Biblia del rey Jaime, King James, en inglés. Lutero también introdujo el concepto de permitir el matrimonio de ministros protestantes, estableciendo un modelo de matrimonio clerical que marcó un avance significativo en la práctica religiosa de su época. Martín Lutero, figura central de la Reforma Protestante, nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, en el seno de una familia de clase media.
Su padre, un minero, ascendió al cargo de consejero de la ciudad. Lutero creció en un ambiente religioso austero, marcado por historias de demonios, brujas y supersticiones que moldearon profundamente su infancia. A los 16 años ingresó en la Universidad de Erfurt, donde estudió artes, filosofía y derecho, destacándose como un estudiante brillante. Sin embargo, en 1505 abandonó la carrera jurídica para unirse al monasterio agustiniano. En 1500 fue ordenado sacerdote y continuó sus estudios en la Universidad de Wittenberg. En 1511, durante una visita a Roma, quedó profundamente impactado por la frivolidad y corrupción de la curia romana. En 1512 obtuvo el doctorado en teología y fue elegido canónigo del convento de Augustinerkloster. En los años siguientes, se dedicó a la enseñanza teológica y a su práctica pastoral, desarrollando su doctrina sobre la justificación por la fe. En los inicios del siglo XV, Alemania estaba dividida en múltiples principados que formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque estos principados reconocían al emperador, su poder era mayoritariamente simbólico, y los asuntos más amplios eran debatidos en la Dieta Imperial, un consejo formado por los príncipes. La relación entre los príncipes alemanes y la Iglesia Católica se volvía cada vez más tensa, especialmente debido a los altos tributos enviados a Roma. En este contexto, algunos soberanos comenzaron a buscar alternativas, como la creación de una Iglesia Nacional reformada. En el año 1517, Lutero aún no había definido completamente su teología, pero ya daba clases en la Universidad de Wittenberg, fundada por su amigo, el príncipe Federico de Sajonia. Fue en este periodo cuando el fraile Johann Tetzel, en nombre del Papa León X, inició la venta de indulgencias, algo que Lutero consideró un abuso. El 31 de octubre del año 1517, Lutero redactó y clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Estas tesis, que denunciaban la venta de indulgencias, ganaron rápidamente el apoyo de la población y de muchos príncipes alemanes que ya estaban en conflicto con Roma y el emperador. El éxito de las tesis llevó a Lutero a enviar un documento al Papa afirmando que las indulgencias no fueron instituidas por Cristo. No obstante, el Papa ordenó que Lutero se retractara, pero él se negó, contando con el apoyo del príncipe Federico de Sajonia. Este enfrentamiento marcó el inicio de una campaña abierta contra la autoridad de Roma. En el año 1520, Lutero escribió 3 tratados fundamentales para el luteranismo y la Reforma protestante: a la nobleza cristiana de la nación alemana, el cautiverio babilónico de la Iglesia y de la libertad cristiana. En estos escritos, Lutero desarrolló la doctrina de la justificación por la fe, afirmando que la salvación no dependía de peregrinaciones, sacramentos o intercesión sacerdotal, sino exclusivamente de la fe en Cristo. También defendió una iglesia independiente y preservó algunos sacramentos del catolicismo, como el bautismo, la Eucaristía y el matrimonio. Entre las reformas más notables de Lutero destacan la sustitución del latín por el alemán en los cultos religiosos, la permisión para que los sacerdotes se casaran, el rechazo a la jerarquía eclesiástica y la afirmación de que cualquier cristiano podía comunicarse directamente con Dios. Además, incentivó la interpretación personal de la Biblia. La respuesta de Roma fue rápida. En el año 1520, el Papa León X emitió una bula papal dando a Lutero 60 días para retractarse. En un acto de desafío, Lutero quemó públicamente la bula, lo que resultó en su excomunión en el año 1521. Ese mismo año, el emperador Carlos V convocó la Dieta de Worms, donde Lutero fue llamado a renunciar a sus ideas. Él asistió el 16 de abril del año 1521 bajo la protección de un salvoconducto y reafirmó sus convicciones. Tras la dieta, Lutero encontró refugio en el castillo de Warburg bajo la protección del príncipe Federico de Sajonia. Durante su estancia en el castillo, bajo el seudónimo de Caballero Jorge, permaneció oculto casi un año. En este periodo de aislamiento, Lutero completó una de sus obras más importantes, la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán, finalizada en tan solo 11 semanas.
Esta traducción no solo democratizó el acceso a las escrituras, sino que también tuvo un impacto profundo en el desarrollo del idioma alemán, estableciendo una base sólida para su unificación lingüística. Lutero no solo influyó en la religión, sino también en la cultura y la lengua. Su traducción de la Biblia hizo que la palabra de Dios fuera accesible al pueblo, fomentando la alfabetización y el desarrollo del alemán estándar. Además, su movimiento marcó el ascenso del protestantismo, que sigue siendo una de las principales ramas del cristianismo. Una de las decisiones más polémicas de Lutero fue la exclusión de 7 libros del canon bíblico, conocidos como los deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Sirácida, Baruch y los 2 libros de los Macabeos, además de algunas partes de Esther y Daniel. Lutero consideraba que estos libros no cumplían con los criterios para ser reconocidos como inspirados debido a la ausencia de manuscritos en hebreo y a la falta de alineación, según él, con el mensaje central de las Escrituras. Desde el punto de vista protestante, la decisión de Lutero buscaba purificar la Biblia, creando un texto más fiel a la palabra de Dios. Lutero pretendía claridad en la enseñanza de la salvación por la fe en Cristo, alejando interpretaciones que, en su visión, sustentaban prácticas cuestionables como la venta de indulgencias. El impacto del luteranismo trascendió las fronteras de Alemania, influyendo en naciones como Suecia, Dinamarca, Inglaterra y Suiza, además de dar origen a otras tradiciones cristianas como el anglicanismo y el calvinismo. Sus énfasis en la justificación por la fe, la supremacía de las Escrituras y el sacerdocio universal de todos los creyentes alteraron profundamente la manera en que millones de personas vivían su fe. La Contrarreforma católica, iniciada en el Concilio de Trento, buscó frenar el avance protestante, reafirmando las doctrinas católicas y reformando prácticas criticadas. Sin embargo, los cambios introducidos por Lutero ya habían dejado marcas indelebles en la historia del cristianismo y la libertad religiosa. La valentía de Lutero al enfrentar el poder de la Iglesia Católica de su tiempo fue extraordinaria. Su compromiso con la verdad de las Escrituras y su disposición a arriesgarlo todo por sus convicciones lo convierten en una figura esencial en la historia del cristianismo y de la libertad de conciencia. ¿Y tú, consideras a Lutero un héroe por desafiar la autoridad papal? ¿O crees que sus acciones debieron haber sido más conciliadoras? La decisión de eliminar los 7 libros del canon fue acertada para clarificar el mensaje de las Escrituras. ¿Qué impacto crees que sus elecciones tuvieron en la forma en que se practica la fe cristiana hoy en día? Si estuvieras en el lugar de Lutero, ¿tendrías la misma valentía para desafiar un poder tan grande? ¿Qué opinas tú? ¿Lutero estaba en lo correcto al modificar el canon bíblico o los libros excluidos debieron haber permanecido en la Biblia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres saber más y te gusta explorar temas profundos como este y descubrir los secretos más antiguos de la Biblia, suscríbete al canal Segredos Bíblicos. Únete a nuestra comunidad para aprender, reflexionar y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos para que más personas conozcan esta increíble historia.